Yo creo que ha llegado el momento de poner nuestras acciones en consonancia con nuestros dichos. Hemos vivido un proceso de extranjerización y concentración de la tierra durante el anterior gobierno que de alguna forma persiste en el actual porque no hemos aprobado ninguna medida que limite esa posibilidad. Yo acompaño que hay que ser propietarios, porque el derecho de propiedad crea entre el titular del derecho y la tierra una muy especial relación que incentiva las inversiones. Pero también creo que a los pequeños y medianos propietarios se les debe crear un paraguas que impida que la codicia de estos grupos multinacionales de un poder concentrado enorme termine apartándolos de la propiedad de la tierra. Porque, bueno, sabemos bien que un cañonazo de $1 millón es muy difícil de resistirlo. O sea que, en ese sentido, nosotros estamos abiertos a que la propiedad de la tierra del Uruguay sea para los uruguayos y que la juventud que nosotros preparamos muchas veces en la Universidad de la República, en la Facultad de Veterinaria, en la Facultad de Agronomía, en las escuelas agrarias, o muchas veces aquellos trabajadores que por razón de su experiencia práctica están habilitados para ser titulares de explotaciones agropecuarias, les demos la posibilidad de acceder en calidad de propietarios a un pedazo de tierra que le permita afincar a su familia y labrar su futuro. Tenemos que poner las conductas en consonancia con los dichos, porque en la historia reciente del Uruguay los dichos no han estado en consonancia con los hechos. Y estas cifras, nunca desmentidas, solo nos pueden llamar a preocuparnos por lo que es el futuro de la propiedad de la tierra en el Uruguay, de la tierra y del agua, de la tierra y del agua, elementos vitales para la vida humana. Creemos que tenemos que alejar del clientelismo político al Instituto Nacional de Colonización, porque reconocemos que ha habido clientelismo político. Reconocemos también que ha habido persecución política a algún senador que ha sido de alguna forma puesta en tela de juicio su conducta a través del actual directorio del Instituto Nacional de Colonización o de algún miembro del Instituto Nacional de Colonización. Y creemos que la utilización del Instituto Nacional de Colonización con fines políticos espurios es una cosa que rechazamos y tenemos lamentablemente que hacer mención a esto en esta sesión del Senado. Muchas gracias, señora Presidenta. Presidenta, primero quiero felicitar al senador Camí por invitar al Senado a debatir sobre estos asuntos. Diría asuntos bastante viejos en el Uruguay, e incluso algunos debates que de moderno tienen poco, porque el debate en el que está ingresando la Cámara en el marco de esta intervención del senador Camí, yo diría que es el debate que se inició con la creación misma del instituto. Hace 75 años se discute si hay que tener un instituto de colonización o si lo que hay que hacer es darle préstamos a los productores para que compren tierra. Ese fue el debate que en el Senado de la República mantuvo una intensa actividad en las comisiones durante varios años. Antes no me quiero olvidar de saludar a los integrantes del directorio del Instituto Nacional de Colonización que están aquí y que cumplen una tarea importante. Digo esto porque ahí está el centro del debate, y cuando uno mira la historia del instituto encuentra justamente las distintas posiciones cuando ejercieron el gobierno, que es lo que terminaron haciendo, por lo que decía recién, o simplemente por tomar las palabras del senador Domenech, entre la acción y los dichos, ¿no? Y yo creo que la historia del instituto devela este viejo debate, que es muy viejo porque esta fue la tierra purpúrea, señora Presidenta, y esta fue la tierra en donde se traicionó el proyecto artiguista porque repartió tierra, y puso un negro a repartir tierra. Y por eso fue traicionado el proyecto artiguista, y por eso aquellos que fueron
los que recibieron tierras del instituto, del reglamento de tierras artiguistas, las perdieron después en manos de muchos de los doctores que hoy están en el nomenclátor de la ciudad de Montevideo, que fueron los que traicionaron el proyecto artiguista y desconocieron, en definitiva, el otorgamiento de tierras, el reglamento de tierras artiguistas. Pero eso es una viejísima historia que habrá que trabajar muchísimo. Yo no pretendo en esta instancia abrir un debate de intercambio sobre algunos aspectos de lo que se ha colocado aquí, pero creo que tenemos que ver el tema del Instituto Nacional de Colonización con cierta responsabilidad, pensando en el futuro y conociendo un poco de lo que ha sucedido. El gran problema del Uruguay cuando se debate el Instituto de Colonización es entre el latifundio y el minifundio. Cualquiera de los dos problemas que aquejaba el Uruguay de aquellas viejas estancias cimarronas de más de 30.000 cuadras. Y también de aquellos que tenían apenitas un pedacito de tierra que le daba solo para subsistir. Ese fue el debate. Y en un debate acerca de las dificultades que pueden tener los más pequeños para poder acceder a la tierra que tiene un alto valor, naturalmente, había que discutir si había que generar una institucionalidad o un instituto que interviniera en el mercado de tierras, porque el Instituto de Colonización, diría yo, Presidenta, no porque cree colonias, sino porque el verdadero debate que se dio con el Instituto es si había que intervenir en el mercado de tierras. Porque ese es el debate de fondo del Instituto de Colonización. No la colonización, no el acceso a la tierra, no un montón, sino el debate de fondo es ¿hay que intervenir o no en el mercado de tierras? ¿O hay que dejar que el mercado libremente resuelva y quien tiene recursos o acceda a crédito con las tasas que sean, ¿verdad?, puede acceder a la tierra o no? Y aquellos que no siquiera son sujetos de crédito, si pueden acceder o no. Porque ese fue el debate fundamental de que incluso cuando se creó el Instituto de Colonización, algún medio de prensa muy importante dijo que se creaba un estrambótico instituto sovietizante, porque así fue establecido en el mismo momento en que se creó la ley 11.029. Y ese debate viene recorriendo la historia del instituto, naturalmente. El 12 de enero del 48 se crea, señora Presidenta, este Instituto Nacional, que contó, en definitiva, básicamente con una orientación, promover una racional subdivisión de la tierra y su adecuada explotación, procurando el aumento y mejora de la producción agropecuaria y la erradicación y bienestar del trabajador rural. Eso dice el artículo 1 de la ley 11.029. Por tanto, podemos discutir de desarrollo rural, podemos discutir de créditos blandos para el desarrollo rural y podemos discutir de las condiciones que implica la producción rural en el Uruguay, que naturalmente es muy distinta en términos de su lógica de intensividad de capital y un conjunto de razones que hoy la agricultura moderna tiene, naturalmente, ya no se hará con una yunta de bueyes, sino que hoy tenemos grandes inversiones. Pero no le podemos adjudicar al Instituto que haga toda la política de desarrollo rural, porque el Instituto tiene un cometido, y no es bueno decir que defiendo el Instituto y quiero cambiarle el cometido al Instituto. En todo caso, es una discusión interesante, sin lugar a dudas, que hay que darla, pero yo quiero decir que no es ni moderna ni nueva, es vieja como el Instituto. El Instituto hoy tiene, a resguardo de la producción familiar, porque ese es su horizonte, unas 618.000 hectáreas, señora Presidenta, que representa solo el 4% de la superficie de la tierra que en el Uruguay, pero representa el 27% de la superficie que está en manos de la producción familiar. Por tanto, estamos hablando del resguardo de tierra para la producción familiar en el marco de la soberanía alimentaria y de una justa distribución, una institución muy importante. Pero lo que no puede hacerse el instituto es pedirle que haga otras cosas para las cuales no tiene que hacer, y lo que sí hay que hacer es darle los recursos para que haga lo que tiene que hacer. Porque sin recursos no hay política de acceso a la tierra. Porque la tierra es un bien que además no se fabrica, es finita, y por tanto lo que termina sucediendo es ese bien finito de alto valor y muchas veces de baja rentabilidad, producto de las situaciones a las que está sometido, porque es una actividad al aire libre, ¿verdad?, implica un enorme costo para adquirirla y trabajarla con enorme sacrificio. Entonces, me parece que esa discusión hay que darla porque el Uruguay sigue teniendo altos niveles de concentración de tierra, cuando el 9% de las empresas o las explotaciones acumulan el 60% del territorio, y el 56% de los productores o de las empresas solo tienen el 5% del territorio.
Por tanto, el desafío, de alguna manera, de lo que dice el artículo 1 de la ley 10.029 está vigente al día de hoy y no ha finalizado, y creo que hay que seguir trabajando para de alguna manera esta situación resolverla. También habrá que construir nueva institucionalidad, como se ha hecho, y nuevas líneas para el trabajo del sector agropecuario, pero quizás no son tarea del Instituto Nacional de Colonización, porque las tareas del Instituto son otra cosa. El Instituto, cuando se crea, dispuso de hasta 20 millones de pesos previstos por la ley, que era una emisión de bonos que se logró negociar, y al menos en el corto tiempo se sancionaron 3 leyes más que ampliaron dicho capital: la 11.937 del 53, la 12.386 del 57 y la 12.473 del 57. La sesión inaugural del Instituto fue el 18 del 6 del 48, presidida por el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Luis Alberto Brause. El Instituto tenía que tener 3 integrantes en el directorio cuando se fundó y 2 integrantes que provenían de las organizaciones agropecuarias, pero por acuerdo político del Partido Nacional y el Partido Colorado se decidió que hubiera 2 blancos y 3 colorados en la fundación de lo que fue el Instituto. Y así más o menos funcionó, y la cartera, se le otorgó además la cartera proveniente de la sección de Fomento Rural y Colonización, creada en 1923, el Banco Hipotecario del Uruguay, que eran unas 200.000 hectáreas, como bien se decía aquí, y ese es el capital inicial para arrancar con la tarea colonizadora de afincar en la tierra, radicar, y el bienestar del trabajador rural, que es básicamente la orientación del Instituto. En el 48 se prioriza, obviamente, atender a los sectores socialmente agrarios vinculados a la agricultura, arrendatarios desalojados y a la población de los rancheríos. Así se comienza a trabajar. En el 49 el directorio define que el 90% de las tierras del Instituto se destinen a atender la situación de productores nacionales, mientras el restante 10% se focalice en atraer familias de colonos inmigrantes. El resultado, señora presidenta, de este primer impulso vallista a una institucionalidad que generó mucha controversia fue que se adquirieron 146.245 hectáreas, más de la mitad de ellas, 77.000 y pico, por derecho de preferencia del artículo 35 de la 11.029. Esto es bien importante porque este es, en definitiva, la gran diferencia, que es intervenir en el mercado de tierras cuando se utiliza la preferencia del Instituto ante una transacción de 2 privados para vender o comprar tierra. El Instituto decide comprar. Y esa es una gran intervención que hace el Estado a regular en parte el mercado de tierras y poder acceder a las tierras, obviamente que 2 privados han decidido generar una transacción para comprarla, que también sean para el Instituto y no aquellas que los privados no las quieran. Pero básicamente eso fue lo que pasó. Pero hubo un freno. Y de hecho, en el año 59 comenzó un freno importante en esta política de expansión de colonización, por aquello de los dichos y los hechos, ¿verdad? Ese 59 comenzó con un gran conflicto sobre el aumento de las rentas. Y hubo un debate en el gobierno acerca del aumento de las rentas del Instituto, y allí se fomenta, de alguna manera, se desestima por un lado el aumento de las rentas y se fomenta la idea de vender tierras a los colonos. En el año 1959, de moderno, absolutamente nada la idea de vender las tierras del Instituto, sino que están en el centro, básicamente, de las orientaciones de los gobiernos y de las orientaciones políticas que miran cómo hay que intervenir o no en el mercado de tierras, ¿verdad? Se formaliza la propuesta de vender tierras a arrendatarios. Hay planes en el año 59, en el 69, en el 65. En el 63 se planifican vender 20.000 hectáreas. En el 64 unas 40.000, en realidad no se concreta ninguna por falta de interés de los colonos. Eso es lo que pasó en aquellos años, porque obviamente no tienen recursos, ¿sí? En el 66 se aprueba la ley 13.495, que aumenta el capital del Instituto en un monto de hasta 25 millones de pesos a través de la ampliación de la deuda, una deuda interna nacional, con el interés del 5%. ¿Resultados en ese periodo? Bueno, se caracterizó por la ausencia de presupuesto, básicamente, más allá de esta ley que se vota en el 66, y se adquirieron apenas 21.659 hectáreas. En 8 años de gobierno, son las únicas que se adquirieron por aquello de los dichos y los hechos que hacía referencia el senador Domenech.
El 68 al 73 hay una nueva, digamos, la Constitución de la República establece una nueva composición del directorio, en la medida en que es la que está vigente hasta el día de hoy, en la medida en que es un ente autónomo. Y en el 70 en adelante el directorio del instituto se compone por presidentes interventores en el marco de las medidas prontas de seguridad. Fue el decreto 289 del 69. En definitiva, lo que sucedió es que no hubo venia del Senado para el presidente del instituto. En el 67 se otorga un incremento presupuestal notorio para la compra de tierra, los artículos 259 de la 13637. Se consolida en ese momento la idea de el régimen de tenencia de propiedad privada de la tierra de los institutos, la idea de los colonos propietarios. No se prioriza en ese momento la adjudicación a sujetos agrarios desfavorecidos. Un ejemplo de ello fue, por ejemplo, cómo no se integró a los trabajadores rurales de la caña de azúcar para la explotación de la colonia Eduardo Acevedo. No se los tomó en cuenta esos trabajadores y se decidió otro camino. En el 68 se crea un nuevo plan de venta de tierras a arrendatarios. En el 73 se da el golpe de Estado, evidentemente, ¿verdad? Y ahí renuncia el integrante del directorio que iba por la Universidad de la República y durante todo el periodo dictatorial los 4 integrantes que venían de antes siguieron en sus funciones. Se adquirieron 100.000 hectáreas en ese periodo, señora Presidenta, entre 69, 70 y 71, ¿verdad? Básicamente en el departamento de Artigas, colonia Eduardo Acevedo, colonia Emilio Furgoni y el inmueble 511. Se fortalece en ese momento la figura de colonos propietarios por 2 vías, la compra de fracciones por parte de arrendatarios y la venta a colonos que no eran arrendatarios previamente, por ejemplo, como la colonia Emilio Furgoni o el inmueble 511. Del 73 al 84, dictadura militar. Se adquirieron 25.000 hectáreas en el proceso dictatorial. Solo pocos casos fueron unos 8.000 por el artículo 35. Y aparece en ese proceso de facto del país, en algunos casos, la aplicación del artículo 127, que es beneficiar a colonos sin perfil de colono, beneficiar al acceso a la tierra a aquellos que no tienen perfil de colono, en lo que estaba definido, y aparece en ese momento. Pasando esa época oscura, diría yo, en el 85 se compran 26.000 hectáreas. En el 85 el doctor Rossi, integrante del directorio, implementó los campos de recría lecheros en tierra de colonización vigentes hasta el día de hoy. Una gran idea. En el 2002, señora Presidenta, bueno, aquí se hablaba de clientelismo. Bueno, en esos años fue el de las tarjetas VIP, en donde se accedía por medio del tarjetazo a la tierra. En el 2002, en la rendición de cuentas en los artículos 131 a 134, señora Presidenta, del 2002, Gobierno Colorado, se plantea la venta de la totalidad de las tierras afectadas a colonización, aproximadamente la mitad de la cartera, y el cierre definitivo del instituto. Por aquello de los dichos y los hechos. Entre el 2005 y el 2019 gobernó el Frente Amplio. En el 2007 se otorgó financiamiento con la ley 18.064 para la compra de tierras, unos $11.500.000. Financiamiento real y constante para la compra de tierra sostenida en el tiempo que el instituto, el viejo instituto de su creación, siempre estuvo en el debate de si le damos recurso o no le damos recurso a esta herramienta. Ahí logró su financiamiento permanente el instituto para adquirir tierras de manera sostenida en el tiempo y pensando en el largo plazo. Se faculta la articulación con otra institución. En el 2011 se otorga un nuevo financiamiento al Instituto Nacional de Colonización para la compra de tierras, que es la 18.876, el ICID. El producido del impuesto a la concentración de tierra va destinado también al Instituto Nacional de Colonización con una nueva fuente de financiamiento para su tarea colonizadora del instituto, ¿no? Se modifican los derechos de preferencia, señora Presidenta, en ese periodo también, en donde obviamente se baja la cantidad de hectáreas, hasta 500 hectáreas con IAT 100, incluso en algunos departamentos se lleva a 200 y en otras a 100, para poder hacer el uso de la preferencia del artículo 35 de la ley, porque antes eran 1.000 hectáreas. Y esa es una gran política que le permitió expandirse al instituto hacia algunos territorios en donde le era vedado justamente porque la adquisición y venta de tierra en esos lugares no llegaba a las 10.000 hectáreas. Entonces, el instituto estaba vedado de utilizar el artículo 35, ¿verdad? Digo esto porque me parece importante, ¿no? Se adquirieron más de 130.000 hectáreas, como se decía acá, en su mayoría por el derecho de preferencia del artículo 35, intervención en el mercado de tierras. Se priorizó la entrega de tierras
a sectores socialmente postergados de la producción familiar, asalariados rurales, mujeres y jóvenes. Se prioriza la adjudicación de tierra a emprendimientos colectivos. Señora Presidenta, se crea la ley de cotitularidad. Mire si será relevante, dando el derecho a las mujeres colonas a ser propietarias también, o a estar, en definitiva, no ser propietarias, sino a tener la titularidad de esos predios de colonización. Del 2020 al 2023, es más reciente, creo que todos lo conocemos, y este Parlamento ha sido, por aquello de los dichos y los hechos que relataba el senador Domenech, ha sido testigo del avance en la legislación que tiene que ver con la colonización, con la pérdida del patrimonio del Instituto de Colonización por el artículo 357 de la LUC, donde se habilitó a salir del imperio de la ley de colonización 58.000 hectáreas. La ley de presupuesto nacional topió el financiamiento del instituto, ¿verdad? Antes se asignaban 11.500.000 dólares, como decíamos, y ahora quedó en 2.200.000, tope. La ley de rendición de cuentas reasignó en el Fideicomiso de Integración Social y Urbana los fondos de financiamiento que obtenía el Instituto por la 18064, el ITP, el ex ITP, y la 188776, el ISIR, dejando en cero el financiamiento del Instituto Nacional de Colonización y retirando estos recursos para otras áreas del Estado. Por lo del dicho al hecho, levantaba la mano en el Parlamento de la República con las mayorías del actual gobierno. La rendición de cuentas, posteriormente, asignó un monto de hasta 135 millones de UI para el Instituto de Colonizaciones a partir del año 2022 para la compra de tierra, de la cual se ha usado 0 pesos hasta el momento. Es decir, el asta que tanto discutimos aquí, si que colocaba un asta podía llegar a ser 0, fue 0, por aquello del dicho y el hecho. El descenso es evidente de la compra de tierras del Instituto. Entre el 2020 y el 2021 solamente se compraron tierras por compromisos que venían de antes y se dispuso la adquisición de 1.500 hectáreas. 1.500 hectáreas es la que ha incorporado el Instituto en estos 3 años, de alguna manera, creo yo, de desfinanciamiento del Instituto, de lo que deberíamos ir trabajando hacia el futuro. Que creo que lo primero que hay que resolver es el financiamiento del Instituto, porque sin financiamiento no hay política posible. Yo quiero decir lo siguiente, señora Presidenta, para redondear, porque me queda poco tiempo, he dejado algunas cosas de lado. Sin lugar a dudas, el tema del desarrollo rural no es tarea solo del Instituto, es tarea de un conjunto de instituciones que requiere justamente de una concentración enorme de capital en el mundo actual en el que vivimos para producir, que tiene que ver con la maquinaria, que tiene que ver con la genética y los insumos, y además el capital que se arriesga y se pone arriba porque es de alto riesgo la producción agropecuaria, porque es al aire libre, y que tiene que ver con el agua, como otras cosas que se han planteado acá, que tiene que ver con los mercados. Somos tomadores de precios porque vendemos nuestro excedente, y ya redondeo, señora Presidenta, y con la dificultad que tiene el país para competir en volumen en el mundo. Y sin lugar a dudas necesitamos pensar y darnos cuenta como sociedad que la producción del futuro de alimentos es necesaria para la soberanía alimentaria, pero por sobre todas las cosas requiere de políticas públicas, requiere de un instituto de colonización con verdadero financiamiento, requiere de atender a la producción familiar y atender a los pequeños y medianos productores que tendrán que tener herramientas distintas. Y yo soy un enamorado, señora Presidenta, de que todo aquel que quiera tomar un crédito para comprar tierras lo pueda hacer. Pero esa no es tarea del Instituto Nacional de Colonización, ni se debe hacer con el patrimonio del Instituto Nacional de Colonización, que es la reserva de 600.000 hectáreas para la producción familiar. Hay otros instrumentos, como se han nombrado acá, el Banco República, el cual saludamos y potenciamos, pero no perder la reserva para la producción familiar de esas 600.000 hectáreas y sí potenciar el trabajo en todo lo que se pueda.